Y si yo juzgo, mis juicios verdaderos, porque yo veo el corazón, porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. ¿Y qué significa que Él ve el corazón? Que Él viene, ve el corazón y lo sana. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. ¿Qué es levantado? Cuando hayáis levantado la cruz, cuando lo levantes, cuando levanten al Hijo del Hombre, ustedes conoceréis que yo soy. ¿Quién desclavó a Jesús en el madero? Nicodemo. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Cuando Jesús estaba muriendo, exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? pero si él sabía que el Padre no lo abandona. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea. Sus hermanos, Jesús tenía hermanos de sangre, hijos de María, seguro hijos de José. Vienen y le dicen: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, la gente que te sigue, que te ha seguido acá, que vio la multiplicación de los panes y los peces, y que algunos están allá, están todos en la festividad de allá, en la fiesta de los tabernáculos, ve y participa de la fiesta y haz lo mismo allá en Jerusalén, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: ¿qué es que no creían en él? Que no creían que él era el enviado de Dios. Entonces Jesús les dice: mi tiempo aún no ha llegado. ¿Qué les está diciendo? ¿A qué se refiere con mi tiempo? ¿Mi tiempo de viajar o mi tiempo de llegar allá para que me maten? Mas vuestro tiempo siempre está presto. Ustedes siempre están listos para hacer cosas. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Como yo digo que las obras del mundo, de todos nosotros, son malas, ellos me aborrecen. Vayan ustedes a la fiesta. Dice: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él sube a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos la fiesta y decían: ¿dónde está aquel que todos hablan? Había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: él es bueno, pero otros decían: no, él engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Algo pasa en la fiesta que genera miedo, que nadie quería hablar abiertamente. Lo comentaban, unos decían una cosa, otros decían otra, y se empieza a armar la disputa en plena fiesta. ¿Cómo sube el Señor? En secreto, o sea, para que no lo reconozcan abiertamente. Tiene que haber subido solo, quizás. Le hago la pregunta: ¿ustedes se acuerdan de una historia de hermanos donde uno de los hermanos está de incógnita y no lo reconocen? ¿Se les viene una historia a la cabeza? José. José, la historia de José. Pasamos por la historia de Ruth. Ahora tenga la historia de José en mente. Jesús ya está en la fiesta y dice: a la mitad de la fiesta sube Jesús al templo. Porque no nos olvidemos, ¿se acuerdan del dibujo del templo que vimos donde había un lugar de columnas que estaba antes? Estaba toda la gente metida ahí, imagínense, lleno, lleno, lleno. Cientos de personas, gente alrededor, por todos lados, porque no cabían todos. Y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina o mi letra o mi mensaje no es mío, es de aquel que me envió. Les está diciendo lo que le dijo a la samaritana y a los samaritanos antes, que ya no es hablarles en parábolas, sino que es decirles directamente: Dios, el Padre, me ha enviado. Él me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. ¿Se acuerdan qué es la verdad acerca del Padre? ¿Qué es el espíritu o el viento o la verdad acerca del Padre? Es hacer la voluntad de aquel. O sea, me ven a mí y como soy yo, es Él. Y no hay en Él injusticia. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él, el que me envió, no tiene injusticia, yo tampoco. Esa es la palabra, ¿no? ¿Pero qué quiere decir injusticia? Aquí viene la explicación. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Porque me quieren matar? El Señor sabía que en esta disputa lo querían tomar y matar. Ustedes sí dicen que siguen esta ley y nadie la cumple, porque todos me quieren matar acá. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? ¿Cómo dices eso? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, ¿no? No porque sea de Moisés, sino porque viene de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Ustedes van donde la persona y circuncidan al niño en el día de reposo. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿por qué se enojan conmigo? Porque en el día de reposo sano completamente a un hombre.
No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. ¿Qué es que no hay en él injusticia? Que Dios no juzga con lo que ve el resto, que Dios ve el corazón, lo que hay dentro, lo que hay detrás incluso de un símbolo, porque ustedes cortan el prepucio, circuncidan al hombre, porque eso que representa, que sacan la maldad del hombre, su carne, y queda el hombre espiritual. ¿Y qué hago yo? Lo sano completamente y se enojan conmigo. Eso es un juicio injusto. ¿Qué es justo? Cuando el Señor te sana completamente. Su justicia es que te sane. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no dicen nada, no le dicen nada. ¿No es este el que estaban diciendo que lo querían matar? Esto está confirmando lo que estaba diciendo Jesús. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? O sea, si no lo toman prisionero los guardias, ¿no será que le estén creyendo nuestros gobernantes? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea, porque sabemos de dónde viene él. ¿Y de dónde venía Jesús? De Nazaret. De Nazaret. ¿De dónde iba a venir algo así? Algo bueno de Nazaret. Y no es solo eso. ¿Tenía papá de sangre? No tenía. Era hijo bastardo. Sabemos de dónde él viene, porque el momento clímax de la fiesta era el último día, pero en el transcurso, cuando Cristo llegó al medio de la fiesta, está el caos. No lo creían, no creían en él y no conocían al Padre. Por eso él dice, él es el verdadero y vosotros no lo conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Yo soy el enviado, pero ustedes no lo conocen. Yo le conozco porque él me envió. Entonces procuraban matarle con esto ya, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado la hora de su muerte. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace realmente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús viene. ¿Qué hacían en el día final? Lo vimos al principio. ¿Se recuerdan? Cuando el sacerdote iba y sacaba agua de la fuente de Siloé y hacía una procesión y la vertía en el altar del sacrificio, en el suelo. En ese último gran día, cuando están haciendo el tema del agua, el Señor se levanta y miren lo que dice. Si alguno tiene sed, iban a la fuente que les proveía de agua, a la fuente de Siloé. A todo esto, ¿qué significaba Siloé? El enviado. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba de mí. El Señor le está llevando a la realidad todos los símbolos. El tabernáculo, los frutos, la disputa, el agua. Ellos hacían el rito del agua porque decían que de Jerusalén iban a salir aguas vivas. En el fuego, en el lagar de Jerusalén saldrán ríos de aguas sanadoras para todos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es profeta, ¿eh? Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿cómo va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y Jesús había nacido en Belén. ¿Por qué decían de Galilea? Porque había vivido toda la vida en Galilea. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio sí es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. No tienen idea. No saben de dónde vengo. Nunca lo han visto, ni lo creen. No saben a dónde voy. ¿Dónde iba el Señor? A la cruz. Vosotros juzgáis según la carne. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo veo el corazón. Porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. ¿Y qué significa que Él ve el corazón? Que Él viene, ve el corazón y lo sana, lo restaura. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. ¿Qué es levantado? Cuando hayáis levantado la cruz, cuando lo levantes, cuando levanten al Hijo del Hombre ustedes, entonces conoceréis que yo soy. ¿Quién desclavó a Jesús en el madero? Nicodemo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Le hago la pregunta. Cuando Jesús estaba muriendo, ¿qué exclamó? Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero si él sabía que el Padre no lo abandona. El texto acá dice, no me ha dejado solo el Padre, y está hablando en el contexto de la cruz, porque aquí dice que el Hijo del Hombre será levantado en ese momento. Salmo. Está citando salmos en la cruz.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuándo soy mi discípulo? Y el Señor les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No si dicen que creen. ¿Qué significa permanecer en mí y yo en vosotros? Lo dice el mismo Juan más tarde. Si me aman y os améis los unos a los otros. Eso es en resumen. Ahí se darán cuenta si me conocen, cuando me amen. ¿Cómo es la demostración? Mire lo que hace el Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron entonces: pero si nosotros somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos, ¿cómo dices que vamos a ser libres? Le está hablando a la gente que había creído. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿De qué libertad nos está hablando? Y somos libres nosotros. Jesús le respondió y les dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Nos está llamando pecadores ahora? Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Yo lo sé. Pero ustedes que dicen que creen en mí, procuran matarme, porque mi palabra no les entra, no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Ustedes creen que el Padre que tienen, en el Padre que creen, es, y no es así. Ese Padre yo no lo conozco. Respondieron y le dicen: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dice: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no hizo estas cosas que ustedes hacen. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es el homicida desde el principio, no yo. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de él, porque es mentiroso y padre de la mentira. Él los engaña, les ha mentido acerca del Padre. Esa mentira es la que ustedes creen. Él es el que los mata desde el principio. Yo juzgo justamente. ¿Qué significa? Que miro el corazón, veo el pecado y los libero, los sano. Ese es juicio justo. Y la gente cree que juicio justo es separar al bueno del malo y a uno matarlo y al otro dejarlo vivo. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. Realmente no creían en él. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado o me impregna o me pone como pecador? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? Yo he escuchado esta frase muchas veces, que decimos que Jesús era hombre y podía pecar, cosas así. El Señor está representando a Dios. Él mismo está expresando que lo que vemos en Él es lo que vemos en el Padre. Lo que vemos en Él no es lo que vemos en nosotros, que es pecado. Lo que vemos en Él es ver a Dios. Esa es la tarea por la cual vino, mostrarnos que nos ama, habitar con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Ahora sí tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y ahora tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿De qué estás hablando? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús le dijo: de cierto os digo que antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham naciera, yo ya estaba. Ahora dice: esto es el colmo. Empiezan a tomar piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue, y no lo vieron. Acá viene el mensaje. Jesús se va, y el verso 9 dice: y cuando iba pasando, se iba yendo, va pasando, ve a un hombre ciego de nacimiento. Siempre había sido ciego. Nunca había podido ver, toda su vida ciego. Y le preguntan sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién hizo pecado? ¿Este o sus papás para que sea ciego? ¿De quién es el pecado? ¿De él o de sus padres que le han enseñado o que le han impregnado el pecado? Porque era el pensamiento que el pecado se heredaba y las consecuencias del pecado llegaban a los hijos de esta forma. O sea, yo no sé quién te preguntó a ti si tú querías nacer en este planeta de esta forma. Y alguien podría decir: yo no elegí nacer acá. ¿Por qué tengo que pagar las consecuencias de lo que acá pasa? Entonces el Señor responde: no, ni es culpa de él ni de sus padres. Él es víctima, él ha sido engañado. Él nació acá y dice: esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene. ¿Qué es el día dura? Donde hay luz. Él había dicho que él era la luz, que él estaba entre ellos y los iluminaba. Pero cuando él se vaya no lo iban a encontrar. Se lo había dicho a los fariseos: cuando yo me vaya, ustedes no me van a encontrar, no me verán. Por eso el Señor dice: la luz
Mientras el día dura hago las obras, me van a ver, pero va a llegar un momento que ya no me verán. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, que estoy aquí, delante de ustedes, soy esta luz, que da el día. Pero va a llegar un momento que me van a buscar ustedes y no me van a encontrar. ¿Qué pasó cuando van a buscar el cuerpo y no lo encuentran? Jesús ya había muerto, ya no lo tienen. Van a buscar el cuerpo y no lo encuentran. Y empieza la desesperación. Los discípulos huyendo, escondidos, miedo, porque los van a matar. Dicho esto, escupe en la tierra y hace lodo, barro. Se lo pone en los ojos al ciego y dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Ahora entiende las señales? El último día de la festividad es el día en que Dios limpia el mal, todo el mal, de quienes han sido ciegos de nacimiento y que nunca han podido ver. A todo esto, ¿por qué barro? ¿Por qué hizo barro? Yo he escuchado frases como que el Señor hizo una cataplasma de barro porque hacía medicina natural, entonces está mostrando la medicina natural. Jeremías 18:6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué es el barro? ¿O quién es el barro? Es Israel. ¿Qué le puso en los ojos al hombre? ¿Por qué no podía ver? Porque tenía a Israel en los ojos. Tiene el barro, no puede ver. ¿Por qué? Porque lo manda a sacarse el barro. No es el barro el que lo sana, nunca lo fue. El barro es la razón por la cual el hombre está ciego. Todo es una señal. ¿Quién lo sana? El agua, el enviado, Siloé. Y miren lo que ocurre. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. Es Cristo el que lava a Israel y le saca la venda de los ojos. ¿Cuándo? Se los había dicho: cuando levantéis al Hijo del Hombre, recién creeréis. Les había dicho, lo manda a lavar, se saca el barro el hombre. Entonces los vecinos, dice el verso 8, y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy ese ciego. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús, él hizo todo. Me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron: ¿dónde está él? ¿Y qué dice él? No sé, no lo veo. Creeréis en mí cuando ya no me veáis. ¿Por qué los discípulos huyeron? ¿Por qué huyeron en la cruz? ¿Por qué Pedro saca un cuchillo para cortar la oreja? Porque no había conocido a Jesús. No sabía que Jesús era amor, que no era espada. ¿Por qué Pedro después lo niega? ¿Por qué estaban todos escondidos, muertos de miedo, cuando el Señor le había dicho tantas veces: no temáis? Porque no lo conocían. Conocieron realmente cuando fue levantado. Pasó ese momento, después lo buscan y ya no lo encuentran. Resucitó. Todo lo que el Señor les había dicho, que voy a morir, que el templo será destruido, que será levantado, que todo vino a la mente. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para ver el reino, tenemos que lavarnos los ojos en Jesús.